Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Vamos a continuar desarrollando nuestras actividades. Ya es costumbre siempre desearles que estén con buen ánimo, eh, no dejar la vanguardia de estudiar, de repasar, de leer, porque eso nos va a conducir que mañana seamos buenas personas. Más que nada, estoy seguro que el anhelo de sus padres es que ustedes sean profesionales y defenderse por ustedes mismos y lograr sus objetivos como buenos profesionales. Y esto se hace siempre con el estudio, con mucha responsabilidad, perseverancia y disciplina. Jóvenes, hoy vamos a hablar de un tema, de un texto que también está dentro del texto narrativo, que también informa, ¿sí? Ya, entonces, más o menos, acá la imagen que yo les presento les debe dar una idea de qué vamos a hablar hoy día, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando la persona que ven al frente tiene un cuaderno, un lápiz, algo va a hacer, va a escribir, ¿no es cierto? Va a escribir, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a escribir? Una persona puede escribir muchas cosas, ¿no es cierto? Puede escribir un cuento, puede escribir un discurso, puede escribir una novela, una anécdota, una historieta, una fábula, ¿no? Y también puede escribir, ¿sabe qué cosa? Hacer conocer a la gente de su vida de él, de uno mismo. Hacer conocer a los demás, en este caso a sus compañeros, a su profesor, a sus padres, qué sé yo, su vida de uno mismo. Por ejemplo, su vida de ustedes. Y eso de hacer conocer a través de la escritura tiene nombre, ¿no es cierto? Se llama la autobiografía. Entonces hoy vamos a hablar sobre la autobiografía. ¿Qué cosa es la autobiografía? La palabra autobiografía proviene de los vocablos griegos auto, que significa por sí mismo, bios, que quiere decir vida, y grafe, escritura. Por lo tanto, una autobiografía es un relato retrospectivo, ¿no? Que significa regresar, escrito que una persona hace de su propia vida, en el cual se refiere a su propia personalidad. El autor se propone contar la verdad acerca de su vida y el lector asume que ¿no? Que lo que está leyendo es verdad. Entonces, por favor, la autobiografía se caracteriza por ser real, verdad. Las autobiografías pueden considerarse parte del género narrativo, ya que presentan algunos elementos de la narración, como narrador, acontecimientos presentados en una secuencia temporal, espacio y tiempo. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si yo quiero escribir mi autobiografía, primero yo tengo que decir, pues, cuándo nací, en qué ciudad nací, quiénes fueron mis padres, ¿me entiendes? Luego tengo que decir, por ejemplo, dónde inicié a estudiar, ¿no? Dónde hice mi inicial, en qué colegio, luego dónde hice mi primaria, dónde hice mi secundaria, ¿me entiendes? Dónde hice la superior, dónde hice la universidad, qué carrera estudié, ¿me entiendes? Aparte de eso, yo tengo que contar cómo soy yo, cómo era yo, cómo soy con mis amigos, qué amigas, amigos tengo, cómo me llevo con mis padres. ¿Se dan cuenta? Luego, si ya soy mayor de edad, tengo que decir en qué trabajo, qué profesión estudié, en qué universidad, qué hago ahora. Todas esas cosas, ¿no? Por eso dice, ¿no? Eh, género narrativo que narra, ¿no? Elementos como por ejemplo, narrador, acontecimiento, presentados en una secuencia temporal. O sea, tengo que manejar en una secuencia de tiempo y espacio, ¿no es cierto? ¿Y qué características tiene una autobiografía? Una autobiografía narra hechos reales de la vida del lector. Eso no se olviden, es real. Acá no se puede mentir.
Estas experiencias corresponden a recuerdos sobre los hechos, los efectos que el autor considera importante recalcar de su vida. Los hechos se cuentan desde su punto de vista, de su, ¿no? Claro, desde su punto de vista, o sea, de la perspectiva que tú tienes. Su memoria jugará un rol fundamental para el contenido de la autobiografía. Tú tienes que recordar todo. Se escriben en primera persona, yo, o si, o si quieres hacer en plural, nosotros. Y generalmente en prosa, es decir, en texto narrado. Existen una gran variedad de maneras de registrar la historia personal. Puede ser personal, familiar, académica, metas, pasatiempos. ¿Ya? Entonces tú puedes hacer tu autobiografía familiar. Primero puedes hacer personal, familiar, académica, metas, pasatiempos, etcétera. ¿No es cierto? Luego, pautas para su redacción. ¿Qué debo tener en cuenta para redactar una autobiografía? ¿Dónde y cuándo yo nací? ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿No? ¿Dónde y cuándo yo nací? ¿Quiénes son mis padres? ¿No? Que se dedican, ¿no? ¿A qué se dedican y a dónde, ¿no? ¿De dónde son? ¿A qué edad ingresé a la escuela? ¿Qué recuerdo de esta etapa? ¿Qué vivencias tuve en la secundaria? ¿Cuáles son mis preocupaciones? ¿Entienden? ¿Cómo era la escuela o primaria? ¿Quiénes eran mis amigos? ¿Por qué me encariñé con ellos? ¿A qué maestros recuerdo y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué fue significativa esta etapa en mi vida? ¿Cómo es mi relación con mis padres? ¿Cómo es mi familia? ¿Ah? ¿Qué acontecimientos de mi vida recuerdo con tristeza? ¿Por qué? Ojo, esta es una sugerencia al menos, una secuencia de hechos que tú puedes narrar. Por eso son pautas. Pero esto no quiere decir vas a seguir al pie de la letra lo que dice esto, ¿no? Simplemente esta es una guía, te da algunas pautas para que tú de algún modo puedes guiarte, ¿no? Para hacer tu autobiografía. Mi autobiografía piensa en un título impactante. ¿Ya? Mis raíces, fecha y lugar de nacimiento, entorno familiar, número de hermanos, ocupación de los padres, etc. ¿No es cierto? ¿No? Por ejemplo, cualidades, talentos, virtudes, lo que puedes hacer. Disfrutas al hacerlo, los valores que practicas, sucesos más importantes, anécdotas, ordenados cronológicamente, según las etapas de la vida. Claro, eso es lo que les decía, ¿no? Como yo les decía, que yo nací tal sitio, que etcétera, fue inicial, secundaria, ahí puedes agregar tus anécdotas. Sentimientos y emociones que acompañaron a estos hechos, alegrías, tristeza, melancolía, miedo, etcétera. ¿No es cierto? Estos son los, no más o menos, que también puedes tener en cuenta para hacer tu autobiografía. ¿Ya? Pasos para redactar la autobiografía. ¿Entiendes? Decide los momentos de tu vida que quieres comentar. ¿Ya? Momentos de tu vida. Tú puedes hacer un momento de tu vida. Tú puedes hacer, por ejemplo, un momento de tu vida en edad escolar. Eso no, autobiografía no quiere decir que tú vas a narrar desde que naciste hasta hoy todo lo que haces. No. Tú puedes escoger un momento de tu vida, ¿no? ¿No? Decide los momentos de tu vida que quieres comentar. Personal, familiar, académico, metas o pasatiempos. Organiza tus pensamientos antes de empezar a escribir y selecciona el hecho de tu vida con el que quieres, con el cual que quieres empezar. ¿De dónde vas a empezar? Tienes que seleccionar, organizar tus pensamientos, hacer un borrador primero. Establece el orden de los acontecimientos que quieras seguir en tu autobiografía. Por ejemplo, si yo quiero narrar solamente mi autobiografía, desde el de nacimiento hasta la edad,
escolar secundaria. Entonces, ¿cómo voy a organizar? Primero voy a organizar dónde nací, dónde son mis padres, a cuántos años ingresé a inicial, en qué colegio estudié, quiénes fueron mis amigos. Luego, a dónde pasé, en qué colegio estudié primaria. Igual, ¿no es cierto? De repente algunas anécdotas. Luego, voy a terminar diciendo de que dónde estudié secundaria, quiénes fueron mis amigos, qué anécdotas tengo, a quiénes les recuerdo. ¿Entiendes? Eso es de edad escolar. Más allá ya no voy a tocar, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, así dice, por eso dice, organiza pensamientos antes de escribir, establece el orden. Entonces, el orden es inicial, primaria, secundaria. No puedes decir secundaria, inicial, no, ese no es orden, ¿no? Tiene que ser establecer el orden de los acontecimientos que voy a narrar. Complementa tu plan con aspectos específicos de tu vida, en lo que quieras enfatizar, claro, con algo, qué deseas tú, ¿no? En la vida, en el futuro. Escribe la primera versión de tu texto teniendo en cuenta el plan elaborado en los puntos anteriores. Primero haces un plan, ¿me entiendes? ¿Y qué significa hacer el plan? Ordenar tus ideas, qué vas a contar, en qué momento de tu época vas a narrar, ¿me entiendes? Ese es, ¿no? Ordenar, pues, ¿no? Ya, por favor. Ahora, aquí les dejo un texto, ¿ya? Un texto de un modelo, un ejemplo de autobiografía, ¿ya? Autobiografía. Aquí la autobiografía te habla hasta cuáles son sus sueños, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Vamos a leer, a ver. Mi nombre es Elizabeth López, nací el 2 de mayo de 2002 en Chimbote, Perú. Me crié como hijo de dos culturas americanos e indígenas. Aunque mis padres nacieron en los Estados Unidos, se fueron a Chimbote después de su boda debido a sus objetivos profesionales. Mi padre es ingeniero y mi madre es asesora de arte, así que el ambiente de nuestra casa era creativo y artístico. Fue difícil para mí hacerme amigo de mis compañeros, por eso siempre me he comunicado con adultos que eran amigos y colegas de mis padres. Desde la infancia he tenido sed de conocimientos, nuevos descubrimientos y los amigos mayores estaban felices de compartir sus recuerdos y experiencias de vida con una niña pequeña y curiosa. Tengo talento para aprender idiomas y estudiar arte. Eso no es sorprendente teniendo en cuenta mi entorno cuando era adolescente. Soñaba con ser escritor. Todavía guardo mis cuadernos con un recuerdo de mis primeros borradores. Más tarde comprendí que mi corazón pertenece al arte. Pensé mucho tiempo en la oficina de mi madre, escuchando sus conferencias improvisadas sobre pinturas famosas, sus lecciones junto con sus historias sobre los Estados Unidos. Me han inspirado a ir a los Estados Unidos y asistir a California College of Artes para obtener una licenciatura en Bellas Artes de Historia del Arte. Mi principal creencia en la vida es que todo debe estar en armonía. La gente tiene que mantener el equilibrio en todas las esferas de la vida, la sociedad y la familia, el trabajo, la amistad y otros. Estudiar arte es mi manera personal de mantener el equilibrio. Me mueve mi pasión por visitar todas las ciudades con una rica historia artística. Venecia, Roma, Londres, San Francisco, Tokio y tantos otros. Estos viajes no solo mejorarán mis habilidades profesionales, sino que también me ayudarán a aprender más sobre mí y sobre las personas. Creo que en estudiar en California College of Arts me permitirá convertirme en un verdadero profesional con un gusto artístico maduro y un amplio conocimiento de la historia del arte. En el futuro seguiré los pasos de mi madre para ayudar a la gente a descubrir, a descubrir el hermoso mundo del arte. Si mi carrera como consultor de arte no tiene éxito, dedicaré mi vida a enseñar a las futuras
generaciones de estudiantes y a cultivar su amor por las bellas artes. ¿Ah? Entonces ahí tienes un ejemplo de cómo hacer tu autobiografía. Ojo, aquí no, la persona que ha hecho su autobiografía ha hecho todo completo, completo, ¿no? Desde su nacimiento hasta cuál es su futuro, ¿no es cierto? Ya le dije, la autobiografía tú puedes hacer una etapa de tu vida y haces de esa vida. Puede ser de inicial y primaria, secundaria, edad escolar. ¿Me entiendes? ¿Ya, jóvenes? Eso ha sido todo. Por favor, la tarea es lo siguiente. ¿Ya? Ustedes me van a hacer su autobiografía. ¿Ya? Autobiografía. Escribe, escoge una etapa de tu vida. Lo puedes hacer. O puedes hacer completa. También es aceptable. ¿Ya? Hacen su autobiografía. ¿Ya? Luego van a tomar foto y me mandan. ¿Ya? Por favor. Yo en la tarde les voy a explicar si no me han entendido. Gracias.